no tiene mucho que descubrieron, alguien se dio cuenta que el zinc se quiebra, pero se quiebra feo. Hasta con poquito zinc que tenga la mezcla, por ejemplo, de titanio con zinc, el titanio se quiebra. Hay colores que son puro titanio, titanio con zinc, estos son titanio con zinc, zinc con plomo o puro plomo. Entonces la cosa es que yo me puse a hacer algunos, pues no experimentos, ¿no? Pero sí algunas pruebas muy sencillas, que fueron básicamente pues poner un muestrario de los blancos que yo tengo, ¿no? Al final aquí en mi taller. Esto lo hice en enero, estamos en junio, o sea, 5 meses los dejé secar perfectamente y en efecto, digamos, sí, la diferencia de los blancos con zinc a los blancos que no tienen zinc, sí es así muy grave. Esto es una tela con imprimatura de acrílico, o sea, es pintura para casas, lo que yo siempre les recomiendo que utilicen. Van a ver que es bastante flexible, de hecho, la imprimatura, o sea, no se cuartea la imprimatura, ¿no? La cosa es que quiero que vean los blancos. Entonces, tenemos este, que es el Schnittke, o no sé cómo se pronuncia ese nombre, que es únicamente blanco de titanio, resiste, ¿no? Bastante bien, o sea, es flexible, comparado con estos que ya se cuartearon. O sea, podemos, digamos, o sea, si uno lo aprieta demasiado, pues sí lo va a terminar rompiendo, ¿no? Pero miren, o sea, me siento como esos vendedores de licuadoras, ¿no? De vasos de licuadora que dicen es irrompible y ¡pah! Te lo avientan en el piso para que vean que no se rompe, ¿no? Pues aquí está, o sea, que es el blanco que ahora yo voy a utilizar, porque en realidad es bastante más económico que las otras marcas. Y les digo, la ventaja es que es puro titanio, no tiene zinc. Y vean, ¿no? Pues es por ejemplo, el ATL inmediatamente se quiebra, ¿no? Vean. O sea, es muy fácil quebrarlo. Aquí las capas delgadas tal vez resiste un poquito más, pero ya si ponen un poquito más de plasta, pues se estrella todo, ¿no? El Winsor & Newton, mezcla de titanio con zinc. Bueno, igual, ¿no? Vean, se cuartea. Y no solo se cuartea, se desprende, o sea, ni siquiera pega bien, no se adhiere bien. Es que esto puede ser muy grave, ¿no? O sea, vean, bueno, lo están viendo, ¿no? Esto está en vivo, o sea, no está truqueado. El ATL de hecho aguanta mucho más, se adhiere mucho mejor a la superficie, pero miren, este tono de blanco de plomo de Winsor & Newton de plano se deshizo, ¿no? Y les digo, hasta ni siquiera pega bien. Que era el que yo utilizaba, el Rembrandt, bastante caro, por cierto, el Rembrandt, igual se cuartea, igual que miren, el Winsor & Newton se descarapela horrible. En fin, aquí lo mezclé con un poquito de Liquin. Es una capa mucho menos gruesa y vean, siento que el Liquin hace que resista un poquito más. Igual se cuartea, creo que se desprende un poquito menos, no tanto, pero bueno, creo que el Liquin hace que resista un poquito más. ¿No? Sí, bastante más. Y les digo, no es una capa tan gruesa tampoco. Entonces, por ahí lo podemos rescatar un poquito a pero en realidad pues se sigue cuarteando, ¿no? Pero sí, sin Liquin esto se vuelve igual, vean, o sea, se desbarata, es que bastante feo, ¿ok? Luego, Winsor & Newton, esto es blanco de plomo con zinc, y van a ver que esa mezcla de, o sea, agregarle zinc al plomo, igual hace que se cuartee todo. Les digo, tal vez su cuadro nunca va a tener o sea, estar sujeto a esta tensión de que alguien lo haga rollito, ¿no? Pero vamos,
De hecho, esto resiste bastante mejor, o sea, el plomo con zinc resiste mucho mejor que el plomo con titanio. La desventaja es que esto ya no lo venden, o sea, el plomo con zinc de Winsor & Newton ya está descontinuado. Esto es con linaza, se cuartea, pero aguanta, ¿no? Es bastante más resistente. Ahora, este es el Michael Harding. Esto es igual únicamente blanco de plomo, no tiene nada de zinc. Y lo vemos, ¿no? Aguanta, o sea, bastante flexible, o sea, hasta aquí tronó, ¿no? Pero ya haciéndole, digamos, mucho. Bueno, ese igual se está despegando un poquito. Ya le di. Y sí, se está quebrando un poquito. Pero les digo, comparado con este de puro titanio, apenas aquí se alcanzó a abrir un poquito, pero bueno, eso sí, no se botó. Y bueno, aquí como comparación puse un poquito de ocre. Este es igual de esta marca de Schnittke de College, que pues es de la más barata. Digo, Schnittke tiene otra serie, ¿no? De los Norma y los Academia o algo así, que son los de estudiante y los profesionales. Este es como para principiantes, ¿no? Los college. Pero bueno, vean aquí el ocre. Y tiene liquid, tiene un poquito de liquid. Este en realidad lo hice para probar el liquid, para ver si el liquid era lo que causaba que el óleo se cuarteara o no pegara bien. Y lo ven aquí, resiste bastante. Les digo, esto es una cosa así extrema, ¿no? O sea, hacerle así a tu óleo, pues nadie lo quiere hacer. Pero les digo, si aguanta esta tensión, pues que no aguante lo demás, ¿no? Digamos, el cambio. Porque la cosa es que las telas siempre están en movimiento. O sea, puede hacer que bote estos óleos que son un poquito más quebradizos. Bueno, pues los puede tronar, ¿no? Los puede reventar. Pero ven, este liquid con un ocre, o sea, con cualquier otro color, ¿no? Cualquier otro tono, no sufre ningún daño. Se vuelve bastante flexible. Entonces, la bronca es el zinc, ¿no? O sea, cuando se mezcla un poquito de zinc, aquí no sé qué pasa, que el ATL resistió bastante. No sé si tenga menos zinc. Sí se siente más parecido a este. En realidad tal vez el ATL no sea tan malo. Les digo, sí siento que se cuartea. Sí, se cuartea mucho más que definitivamente. Pero en serio, estos que son profesionales, o sea, les digo, el Rembrandt, el Winsor & Newton, que aparte son muy caros y te los venden como una maravilla. Bueno, vean, ¿no? Se deshacen completamente. Yo creo que no tardará tiempo en que estos fabricantes desechen el óxido de zinc. Les digo, no tiene mucho que se descubrió que esto le pasa a los cuadros. Porque digamos, les digo, el zinc empezó a utilizarse a mediados del siglo XIX para acuarelas y hasta mucho después empezó a ocupar para óleos. El blanco de titanio se empezó a utilizar en los años 20, ¿no? 1920 más o menos, va para 100 años. Entonces ya hay bastantes cuadros que están pintados con estos materiales y de 100 años de antigüedad que ya están presentando como deterioro, ¿no? No solo los blancos, sino ya saben que hay algunos óleos que venden que tienen mezclas de blanco. Los óleos de colores, o sea, los rojos, los azules, etcétera, que tenían un poquito de blanco de zinc, les pasaba igual esto, o sea, se cuarteaban, se quebraban y se caían. Yo les aconsejaría que checaran sus etiquetas de sus colores, ver cuáles tienen zinc y retirarlos. O sea, yo por ejemplo, que tengo estos que pues ya compré, obviamente pues no los voy a tirar, los voy a utilizar, digo, voy a correr el riesgo de que se cuarten mis pinturas de aquí a unos años a que me los termine, y después sí me voy a pasar a óleos con únicamente blanco de titanio.
Les digo, ahorita al menos aquí en México el único blanco de 100% de titanio que encontré fue este. Uh, pero seguramente, les digo, en el futuro los mismos fabricantes van a empezar a cambiar el material y van a empezar a quitar, ¿no? el óxido de zinc PW4. Les digo, el 4 es el que están ustedes intentando evitar, ¿no? Que es el que hace estas cosas. En fin, creo que, bueno, al menos esto era lo que más me importaba compartirles, porque sí es un problema. Les digo, en realidad estas mezclas son recientes, o sea, no tienen ni 100 años que se empezaron a utilizar, entonces no se habían dado cuenta los fabricantes de este problema. Les digo, esto no tiene ni 4 meses, o sea, imagínense en 100 años esto cómo se va a volver de quebradizo, ¿no? Porque el óleo va perdiendo fuerza de adherencia con el tiempo, es algo natural del material. Ah, sí, acrílicos. Antes de acabar con esto, les decía que el problema del zinc es que es como un cristal, o sea, forma como cristales entre las cadenas de aceite, los polímeros, y no deja que el aceite se encadene bien, ¿no? Y eso es lo que lo hace quebradizo. Pero en el acrílico no pasa eso. Como el acrílico no tiene aceite, el zinc no tiene ningún problema con los medios base agua, ni con la acuarela ni con el acrílico. Entonces el zinc lo pueden utilizar sin problema para cualquier otra técnica. Nada más es para óleo, ¿ok? Esta bronca es del óleo, no. Con acrílico no pasa nada, con sus gesos, con sus imprimaturas, esas no se cuartean, les digo, es un problema del óleo nada más.